Bueno, nosotros tenemos, de acuerdo con la Constitución, en las 48 horas siguientes a haber recibido la solicitud del presidente, instalamos la sesión permanente. Yo creo que nos mandaron ese decreto el viernes a eso de la 1 de la tarde, creyendo que no íbamos a poder hacer el quórum el domingo, y se llevaron una sorpresa porque hicimos quórum, y bastante holgado por cierto, para instalar la sesión permanente. Contado a partir del viernes pasado, cuando recibimos la solicitud, tenemos 8 días continuos que se cuentan empezando por el sábado. Sábado, domingo, etc. 8 días para decidir, pero vamos a decidir antes de los 8. Diputado, ¿no sería una incoherencia en la Asamblea Nacional aprobar una prórroga de un decreto que ya no aprobaron? No voy a adelantar opinión sobre el fondo de la materia. La negativa del decreto, cuando fue presentado por el Ejecutivo Nacional, obedeció fundamentalmente a la falta total de información por parte del Ejecutivo, que después de haberse comprometido en que iban a venir y hasta se hizo un cronograma, a última hora decidieron no venir. Pues bien, a falta de información, la Asamblea no podía hacer otra cosa que negar ese decreto. Ahora, con la prórroga, afortunadamente, están dando la información que se negaron a dar cuando discutimos la primera vez el decreto. Ahora bien, esa información rendida hoy no significa que tengamos que aprobar el decreto. Vamos a evaluarla. Si la información fuera satisfactoria, el decreto debería ser aprobado. Si la información no es satisfactoria, no aprobaremos el decreto, pero eso será materia del debate, no podemos adelantar opinión en este momento. ¿Descartan antes de la aprobación o no podemos descartar? Nosotros no estamos emitiendo opinión de fondo. Ya les dije, no me repregunten porque no me voy a equivocar. Ya dijimos que la aprobación o improbación del decreto, de la solicitud de extensión del decreto por 60 días más, responderá a las razones que se discutan en el decreto. Además de la interpelación o la posible interpelación del presidente del Banco Central, ¿qué otros funcionarios podrían? No sé en este momento, eso será materia a evaluar por los diputados. Pero cualesquiera que sean los funcionarios que se estime conveniente citar para ampliar la información, pues se tramitará conforme lo dice la Constitución. ¿El debate cuándo continúa? Deberíamos reconstituir la sesión en el día de mañana, pero es necesario que primero intercambiemos opiniones para ver, con base a la información recibida, cuál debe ser el procedimiento que debamos. ¿El Parlamento sería jurídicamente, sería una decisión jurídica, vinculantemente desde el punto de vista jurídico? Perdón, no entiendo. La decisión del Parlamento en cuanto a esta extensión podría ser jurídica, o sea, vinculante desde el punto de vista jurídico. Se lo pregunto porque el vicepresidente dijo que su decisión es política y no jurídica. Las decisiones, mira, por supuesto que el trasunto, en el fondo de todas las decisiones que se traten, está el elemento político de por medio. Claro está, el gobierno hace política, la oposición hace política. Lo que ejecuta el gobierno como gestión de gobierno es político. Asimismo, las decisiones de la Asamblea Nacional son de carácter político. Repito, vamos a evaluar, y la decisión que tomemos absolutamente apegada a la Constitución, por eso es que es jurídica, porque estamos cumpliendo con el derecho establecido en la Constitución, pero también el contenido de todas las decisiones son de carácter político. Que sea política no significa que no sea jurídica, y que sea jurídica no significa que no sea política. ¿Previo a la sesión usted pudo reunirse en privado con el vicepresidente Aristóbulo? Sí, como no, cuando él vino, cuando establecimos contactos para determinar su comparecencia, por eso la anunciamos públicamente, porque fue convenida, además de que se la notificamos por escrito oportunamente, y nos recibieron la correspondencia oportunamente también en la vicepresidencia el mismo domingo. Esta mañana, cuando él concurrió acá, le explicamos cuál era la metódica o el método que teníamos previsto para que nos rindiera más el tiempo, preguntas por escrito, que le diría el diputado y la consignaría por escrito. O sea, lo que ustedes vieron. Lo que ustedes vieron fue exactamente lo que se convino a los fines de hacer la sesión lo más fluida y lo más productiva posible. Porque si a cada pregunta precede un discurso del diputado formulante, pues se nos hubiera ido la sesión en discurso. Lo importante era escuchar la posición del vicepresidente, escuchar las preguntas de los diputados y escuchar las respuestas. Pero se llegó a un compromiso para la comparecencia de otros funcionarios para que no ocurra lo que ha pasado ya en invitaciones anteriores. Bueno, nosotros cumpliremos con cubrir los extremos que nos señala la Constitución en uso de nuestras facultades expresas establecidas en la Constitución. Interpelaremos e invitaremos a los funcionarios que creamos convenientes. Si los funcionarios vienen,
pues muy bien para ellos y muy bien para la información. Si no viene, instaremos el procedimiento que aparece en la ley de Congreso. Diputado, ya en otro tema, quería saber si en el Parlamento Nacional tiene alguna opinión sobre las declaraciones que debe tirar ayer el presidente Barack Obama sobre Venezuela, que espera que haya unas nuevas elecciones donde se elija un presidente que considere legítimo la población. Bueno, mira, con relación a ese decreto, yo tengo la sensación personal de que a propósito de las declaraciones del decreto del presidente Obama, se está utilizando eso como un pote de humo para distraer la complicada situación que tenemos en Venezuela desde el punto de vista económico y social y también político, desde luego. Mira, decir que un decreto como ese es injerencible es una exageración por lo siguiente: cada gobierno puede tomar autónomamente, con o sin razón, las medidas que desde el punto de vista de su política interna ellos crean que es conveniente para su país. Eso lo puede hacer el gobierno de los Estados Unidos, lo puede hacer el gobierno venezolano, lo puede hacer quien sea. Pero esas decisiones que toma el presidente Obama declarando lo que declaró en su decreto no afectan a Venezuela internamente, porque ese decreto no tiene aplicación interna en Venezuela, por Dios. Por ejemplo, si mañana Venezuela decide declarar aquí persona no grata a un funcionario diplomático norteamericano, ese es un derecho del gobierno venezolano y eso no tiene eficacia extraterritorial ni en Europa, ni en Asia, ni en África, ni en ninguna parte. O sea, cada gobierno, así a uno no le gusten las medidas, puede autónomamente dictar medidas con respecto a la política y a la manera de conducirse de otro gobierno. Pero ese decreto tiene aplicaciones allá en su país, no aquí. No, pero el presidente Obama abogó por unas elecciones adelantadas en Venezuela. Esa es una opinión política. ¿Cuántas veces el presidente Chávez no ha hablado sobre la situación interna de los Estados Unidos? ¿Cuántas veces el presidente Maduro no ha hablado de la violación de los derechos humanos en los Estados Unidos? Eso forma parte del discurso político autónomo que puede tener cada dirigente político de cualquier país del mundo. Ahora, no es verdad que ese decreto del presidente Obama tenga aplicación en Venezuela, porque en Venezuela tienen aplicaciones. Simplemente las normas y las declaraciones atienden a los funcionarios y a los ciudadanos venezolanos. ¿Para qué tanto escándalo? Presidente, ¿se podría estar mirando entonces la invitación para que comparezca Nelson Merentes? Ya lo dije. Dije que cualquier funcionario puede ser citado.